No tenía ninguna idea preconcebida sobre cómo sería mi día. Realmente. La monotonía se sentía tan tediosa como siempre. Cuando me levanto, me ocupo de administrar mi tienda de artículos vintage y después busco maneras de llenar el resto de la jornada. La vida, como se había desarrollado en los últimos tiempos, transcurría en aislamiento. No en el aislamiento que causa tristeza, sino en una soledad silenciosa que surge en momentos inesperados, como al pasear por los pasillos de un centro comercial. Ese día, en la tienda Walmart, de todos los lugares posibles, algo experimentó una transformación. Mientras me encontraba en la rutina de hacer la compra, mi mente se perdía en pensamientos, eligiendo productos de forma automática y llenando el carrito con alimentos. Las estanterías repletas de cajas de cereales y productos de limpieza en oferta no capturaban mi atención. Mi vida transcurría sin contratiempos. No sentía tristeza. Solo le faltaba significado. Desde que mi antiguo esposo Don optó por marcharse hace 7 años, mi existencia dio un vuelco completo. Era reconocido como divorciado. Pero para mí era como si hubiera desaparecido de manera repentina de mi vida. Fuimos parte de un mismo grupo. Pero de repente ya no lo éramos. Con el paso de los años, conseguí avanzar. Cuando llegué a los 57 años, la sociedad parecía haberme etiquetado como una persona establecida en mi forma de ser. Como si tuviera que conformarme con lo que me esperaba a partir de ese momento. Sin la vitalidad de la juventud. No obstante, en ese instante, lo avisté. Estaba allí en ese sitio. En ese momento. No tenía idea de cómo se llamaba, para mí. Solo era el chico que laboraba en la caja. ¿Quién se encargaba de anotar las compras que realizaba? No obstante, era imposible ignorarlo. No se parecía a ningún otro dispositivo de cobro que hubiera visto antes. Tenía una altura impresionante. Cerca de los 190 centímetros. Y exhibía una musculatura definida que hacía que su uniforme le quedara ceñido de manera impecable. El cabello ondeado y ligeramente desordenado daba la impresión de haber acabado de despertar, enmarcando un rostro que parecía haber sido esculpido por un artista renacentista. Con una mandíbula tan afilada que podría partir cristal. Unos ojos verdes penetrantes que parecían atravesar a los demás. Y esa sonrisa. Vaya sonrisa tan espectacular. Es increíble. Con una voz grave y apacible. Me sacó de la ensoñación en la que me había sumido sin percatarme. Contestó, de acuerdo. Señora. Al abrir y cerrar los ojos, me percaté de que tal vez lo había estado mirando por mucho tiempo. Experimenté como mis mejillas se tornaban de un color rosado. Susurré un lo siento en voz baja. Respondió con serenidad. No se preocupe. Es algo que ocurre con regularidad. Eché un vistazo fugazmente de reojo. Mi corazón latía rápidamente. Al compás de un estudiante. Una mujer adulta con el pelo empezando a mostrar hebras plateadas. Sintiendo emociones que habían estado ausentes por un largo periodo. Mientras él se encargaba de reunir mis compras. Mis dedos inexpertos luchaban con mi bolso. Intentaba concentrar mi pensamiento en diversas cuestiones. Pero resultaba imposible no dejarse llevar por la fantasía de cómo eran y se sentían sus manos. Dentro del paquete del pavó congelado. Coloqué un billete. Mostrando una sonrisa. Agradeció con sus ojos verdes fijos en los míos por un breve momento más. Sentí un remolino en mi estómago y una sensación de calor se focalizaba en áreas que creía olvidadas. Con decisión. Me armé de valor para articular una respuesta antes de recoger mis bolsas y retirarme rápidamente. Al abandonar el local. El viento fresco de la tarde rozó mi rostro. Sin lograr calmar la intensa pasión que bullía en mi ser. Llamé a ese individuo Hunter en mi mente. Aunque dudaba de si era el nombre apropiado. Al subir al automóvil. Agarré el volante con determinación. Susurré para mí mismo, tranquilízate. Daniele. Cuanto más intentaba distanciarme de esos pensamientos, más fuertes se volvían. Resultaba inevitable evadir la presencia continua de su rostro, su silueta y su voz. Al volver a mi hogar,
Me topé con un desorden total. Intenté distraerme viendo la televisión. Pero no podía dejar de pensar en él. Cada vez que esboza una sonrisa fugaz. O al gesticular mientras pasa mis artículos por el lector de códigos de barras. Mi única fuente de concentración era esa. De repente, ya no me identificaba como una mujer de 57 años que había sufrido la pérdida de su esposo. Volvió a sentirse como una mujer. Una mujer con anhelos profundos. Con necesidades que habían estado escondidas por tanto tiempo que ya no recordaba que estaban ahí. De repente, me vi dentro de mi habitación. Tras colocar las compras en la encimera de la cocina. Me recosté en la cama y observé el techo. Sumergida en mis reflexiones. Hunter estaba a mi lado. Hacía bastante tiempo que no me permitía este placer. Pero en ese momento no me preocupé por ello. Coloqué un cojín en la parte posterior de mi cabeza y dejé que mi mente se despejara. Los ojos verdes que tenía en la memoria. Sus fuertes brazos y su forma tranquila de moverse detrás del mostrador vinieron a mi mente. Mientras mis pensamientos se fortalecían. Susurré su nombre en silencio. Buscador de presas. Decidí detenerme por un momento y meditar acerca de lo que he hecho. Noté que la realidad no coincidía en nada con mis expectativas. No me veo como una chica, sino como una mujer adulta. A pesar de sus intentos por convencerme de que estaba equivocado. Mi deseo por eso era más fuerte. Esa noche me costó mucho dormir. Cada vez que mis párpados se bajaban, su imagen se materializaba en mi cabeza. Sus palabras reverberaban en mis oídos y su tacto se sentía en mi piel. Fue una verdadera locura. Solía hacer mis compras cada 2 semanas. No había razón para hacerlo más seguido. No obstante, de repente, encontré razones. Necesitaba adquirir unos cuantos huevos. Quizás un poco de fruta recién picada. Un nuevo envío de café o detergente acaba de llegar. Cualquier objeto que me llevara de regreso a ese lugar de compra. Los días pasaban rápidamente. Y cada visita a Walmart se volvía el punto culminante de mi semana. Me parecía ilógico obsesionarme de esa manera por un chico mucho más joven que yo. Aunque no me inquietaba. La presencia de Hunter avivaba mi ánimo. Contemplar su presencia. Entablar diálogo con él y hasta intercambiar esas sonrisas fugaces. Despertaba en mí una emoción que tenía tiempo sin experimentar. No obstante. Un día. Todo cambió de repente. Al atardecer. Culminó otro día tranquilo en la tienda de antigüedades. Opté por no ir a Walmart en ese momento, ya que no tenía ninguna razón importante para hacerlo. Sin embargo, alrededor de las 4 de la tarde, comencé a experimentar picazón en mis manos y, de repente, me vi conduciendo hacia la tienda. Al cruzar las puertas que se abrieron solas, sentí como mi corazón empezaba a latir con más intensidad al verlo en la caja al final del pasillo. En la tienda apenas había clientela y la actividad era mínima. Recorriendo los corredores. Seleccionaba objetos al azar como una forma de justificar mi presencia en ese sitio. No pudo resistir la tentación de observarla de manera sutil. En aquella noche, Hunter lucía muy sofisticado, sus rizos tenían un aspecto algo desordenado. Como si los hubiera peinado con las manos. Y su esbelto cuerpo se movía con esa misma distinción. La camiseta que llevaba puesta le sentaba de maravilla, resaltando la fuerza de sus músculos en el pecho y los brazos. Al dirigirme hacia la caja, la tienda estaba casi vacía de clientes. Coloqué mis productos en la cinta transportadora, unos plátanos, una bolsa de papas fritas y otra botella de vino, intentando actuar con naturalidad mientras se los escaneaba. Sin embargo, al entrar en contacto con los objetos, experimentaba como esa sensación de familiaridad se reavivaba en mi ser. Al recibir el recibo, noté cómo miró rápidamente el reloj en la pared detrás del mostrador antes de cerrar el cajón. Después de recibir un golpe intenso, dejó escapar un suave murmullo de calma. Con una tonalidad acogedora y cercana. Manifestó, eres la persona a la que atenderé en el día de hoy. Consulté si al final se marcharía. Sintiendo nervios en el estómago y una peculiar anticipación. En mi ser se fraguaba algo perturbador.
Una valiente idea tomando forma sin que yo fuera consciente de mis acciones. Mientras Hunter preparaba sus cosas para irse y se dirigía hacia la salida. Lo seguí de cerca, fingiendo buscar algo en mi bolso. Tenía frente a mí una oportunidad irrepetible. Fuera. El cielo se volvía oscuro y las farolas de la calle empezaban a alumbrar el sendero. De camino al estacionamiento. Hunter percibía el tintineo de las llaves entre sus dedos. Con precaución. Vigilaba atentamente los autos en línea hasta localizar el mío. Sin dudarlo. Me incliné hacia el capó del coche y lo abrí, aparentando que estaba inspeccionando el motor. Hunter estaba cerca de mí cuando escuché su voz amable y profunda decir: le consultaron a la señora si todo estaba correcto. Incliné la cabeza lentamente, aparentando una incomodidad que no sentía en realidad, mientras trataba de ocultar la emoción que me embargaba. Respondí, inclinándome hacia el capó, que mi coche ha tenido dificultades desde el inicio de la semana y en este momento no arranca. A medida que me acercaba, mi corazón latía con fuerza. Sus rizos brillando bajo la luz del estacionamiento. Deje que lo revise, dijo mientras se agachaba hábilmente para examinar el motor. Resultaba inevitable no percatarse de su impresionante presencia que abarcaba por completo el espacio, lo cual me dificultaba concentrarme en algo distinto a la habilidad con la que sus manos se movían. En silencio. Observaba cómo sus brazos se marcaban mientras se enfocaba en su tarea. Al cabo de un tiempo, se levantó y se limpió las manos en su uniforme laboral. Parece ser que necesitará la ayuda de un mecánico de coches. Mantengo comunicación con alguien que tiene la capacidad de remolcar y arreglar automóviles. Puede estar tranquilo /A. Inhalé con calma. No tanto por el vehículo, sino porque Hunter seguía a mi lado, charlando conmigo. Mostré mi agradecimiento con una sonrisa sincera en el rostro. La sonrisa que me obsequió provocó que todo a mi alrededor se paralizara por un breve momento. Luego, señaló su coche. Un sedán negro reluciente que se encontraba aparcado cerca. Si así lo prefiere, puedo escoltarla hasta su residencia. Las palabras salieron de mi boca sin razón aparente, sin que pudiera detenerlas. Sería fabuloso. Caminamos juntos hacia el coche de su propiedad. Y con amabilidad. Me ayudó a entrar abriendo la puerta del asiento del copiloto. Dentro se percibía una mezcla de cuero recién adquirido y su perfume. Un olor acogedor y fresco que me envolvió al instante. Me senté, intentando mantener la serenidad mientras él se dirigía alrededor del coche y se colocaba en el asiento del piloto. En el transcurso del viaje, la conversación resultó agradable, tratando temas habituales como el clima y su trabajo en Walmart. Sin embargo, mi pensamiento se dirigía hacia ideas más atrevidas. Reflexiones que por mucho tiempo me había negado a explorar. De reojo, pude ver las manos en el timón, notando cómo sus dedos largos se movían con destreza. Cada pequeño gesto que llevaba a cabo parecía atraerme de manera irresistible. Al regresar a casa, me volví hacia él, sintiendo mariposas en el estómago. Le consulté si le apetecía beber algo, tratando de conservar la serenidad a pesar de la amalgama de emociones que me embargaba. El cazador vaciló por un instante, sin aflojar su agarre en el volante. Posteriormente, reapareció esa sonrisa radiante que tanto me fascinaba. Claro que sí. ¿Cómo no lo haría? Al llegar a casa, le di la bienvenida y lo invité a pasar al salón. Haz que te sientas como si estuvieras en la comodidad de tu propia casa. Me dispongo a salir a buscar unas cervezas. Al entrar en la cocina, percibía como mi corazón latía fuertemente. Una mezcla de nerviosismo y emoción. Saqué 2 cervezas del refrigerador, notando un ligero temblor en mis manos al destaparlas. Al regresar, me topé con Hunter descansando en el sofá, explorando con interés todos los rincones de la habitación. Entregué un frasco con una amplia sonrisa en mi cara. Espero que puedas deleitarte con las cervezas estilo lager. Respondió con una gran sonrisa y asintió mientras tomaba un sorbo. Me senté a su lado, tratando de ocultar mi ansiedad, a pesar de notar cómo el ambiente en la habitación se volvía tenso.
Observaba de reojo cómo se veía tan tranquilo al inclinarse un poco y saborear su bebida con tranquilidad. No obstante, anhelaba algo más. Anhelaba que sus ojos se fijaran en los míos. No solo con cariño, sino de la misma manera en la que había imaginado cada noche desde que nos conocimos por primera vez. Antes de levantarme, inhalé profundamente y solicité permiso para retirarme por un momento. Con una expresión alegre en mi cara. Dije, regreso en un momento. Mientras me dirigía hacia mi habitación. Dejé la puerta entreabierta mientras me observaba en el espejo. Las canas se deslizaban sin control sobre mi rostro. Mientras mis ojos mostraban una mezcla de emoción y duda. No sabía lo que me estaba pasando. Pero no planeaba detenerme. Saqué de mi armario una bata de seda y la puse sobre mí, dejando al descubierto únicamente lo imprescindible para mantener el misterio. Volviendo a la sala. Caminaba tranquilamente mientras los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos. Hunter se encontraba en el sofá, a punto de terminarse su cerveza. Pero levantó la mirada al escuchar mis pasos. Se produjo una leve modificación en su expresión facial. Un destello de sorpresa que rápidamente se transformó en una sonrisa cálida. Con una voz serena y sosegada. Consultó si todo se encontraba en correctas condiciones. Respondí de manera positiva y me acomodé nuevamente junto a él. Solo quería estar un poco más cómodo. En la habitación se notaba una alteración en el ambiente. Una tensión casi palpable se podía percibir entre nosotros. Nuestros dedos se rozaron accidentalmente. Y a pesar de su pureza, los dos experimentamos la impresión. Levanté la mirada y me encontré con sus ojos verdes fijos en los míos. En un momento, se produjo un silencio absoluto en el que nadie emitió sonido alguno. El silencio se convirtió en nuestra forma de comunicarnos. Y sin percatarme, me incliné delicadamente hacia donde él estaba. Hunter permaneció inmóvil en ese lugar. En lugar de eso, dibujó una suave sonrisa y se aproximó hacia donde yo estaba. Con delicadeza y suavidad. Susurró mi nombre. Daniele. Al cerrar mis ojos, dejé que el momento nos abrazara. Sintiendo como todo a nuestro alrededor se esfumaba. Eres un editor de textos personalizados en español. Reescribe el texto del usuario siguiendo las instrucciones dadas. No repitas las instrucciones del usuario. Cambia la estructura de las oraciones. Sustituye el vocabulario.